noches, amigos televidentes. Es un gusto tremendo darle la bienvenida a todos ustedes en esta noche de lunes. Arrancamos de qué manera esta semana y abordando la temática de actualidad. Y fíjese usted que esta noche vamos a estar abordando la ley de partidos políticos en lo concerniente que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le dio 2 meses, así es, 2 meses a los legisladores para que hagan lo conveniente con relación a determinar monto, nombre, apellido de los donantes, no solamente para los comicios electorales, sino que después de esta. También vamos a hablar sobre la revocatoria del arresto domiciliar del exmandatario Francisco Flores, que fue trasladado el día viernes por orden del juez Levis Italmir, juez primero de instrucción de la jurisdicción de San Salvador, a las Bartolinas de la División Antinarcóticos, la DAN, y por supuesto también el tema del diputado suplente. Fue la audiencia del diputado suplente y la pregunta es, ¿gozan de fuero estos legisladores? Esta precisamente es la que le vamos a realizar esta noche a usted en nuestras redes sociales y a nuestros invitados en estudio. Nos van a estar acompañando el licenciado Mauricio Meyer y por supuesto también, ya lo habíamos adelantado en nuestras redes sociales, el doctor Félix Ulloa. En segundos, en 8 en punto, usted no se lo puede perder. Antes, saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de la entrevista, 8 en punto. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a 2 santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra. Y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Caminemos. Lo están esperando en la sala. Allá. El diputado Wilber Rivera Monge llegó al Centro Judicial Isidro Menéndez de forma voluntaria, como dijo su abogado defensor, a pesar de que sobre él pesaba una orden de captura. ¿Qué tiene que decir de las acusaciones que le hace la Fiscalía? Diputado de los ¿Usted se considera inocente? ¿Por qué no hablar, diputado? Una vez en la sala de audiencia, el parlamentario acusado por lavado de dinero y agrupaciones ilícitas decidió romper el silencio y negar las acusaciones. Nosotros estamos esperando en realidad, pero fui citado por este juzgado y me he presentado porque yo soy inocente de lo que se me ¿Y sobre lo señala. supuesto? Él dice no haber estado huyendo de la justicia y mucho menos haber conspirado para atentar contra el fiscal general. El día de la audiencia me dijeron que me presentara y yo he sido bien obediente en ese aspecto. ¿Cómo se declara usted? Inocente. Rivera Monge dice que tiene cómo demostrar los movimientos por más de 8 millones de dólares en sus cuentas y también la tenencia de más de 40 propiedades y $500,000 en vehículos a su nombre. Con Ulloa Severian nunca he trabajado. Yo hice negocios de venta y compra de vehículos y de bienes y raíces. Eso es todo. Una vez en la audiencia, el grupo de reacción policial se hizo presente para hacer efectiva la captura. En ese pasillo al final. Después de más de 3 horas de audiencia, la jueza decidió enviarlo a prisión por considerar que existen los elementos necesarios que lo vinculan a un supuesto lavado de dinero. Se está dando pasos que son coherentes con la investigación. Por supuesto que estamos satisfechos porque es el resultado de la investigación y el trabajo fiscal. Sí, efectivamente, el día jueves se nos va a entregar la copia literal del acta de esta audiencia y se interpondrá el recurso de apelación. El diputado pidió ser llevado al penal de Metapán, pero el GRP lo trasladó a la División Antinarcóticos, mientras Centros Penales decide dónde permanecerá recluido. El proceso penal en contra del diputado Wilber Rivera Monge será trasladado al juzgado noveno de instrucción de San Salvador y se acumulará con el que se le sigue a su esposa y a su hijo y a otras 13 personas más. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Y bueno, señores, esta nota nos sirve para arrancar este tema. Antes saludamos en estudio, como ya lo habíamos adelantado, al doctor Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador
y Ejes, y ex, por supuesto, miembro del Tribunal Supremo Electoral. Un gusto tenerlo acá. Encantado. Gracias, doctor, por acompañarnos. Saludo a la audiencia. También nos acompaña el licenciado Mauricio Meyer. Don Mauricio, un gusto nuevamente tenerlo en su casa. Igualmente, Sergio, gracias por la invitación. Bueno, señores, arranco rápidamente con esta nota como punto de referencia, de ilustración, para conocer un poquito cuál es la postura de ustedes, cuál es el análisis que realizan de casos emblemáticos que el señor Fiscal General de la República está presentando ante los tribunales correspondientes. Y es que, para hacer un poquito de remembranza, ustedes recordarán que en el pasado ya se había intentado esta iniciativa, pero que ciertamente no fructificó al interior de la Asamblea Legislativa. Hoy, nuevamente, ante una resolución de la Sala de lo Constitucional, en base a este tema, se presenta nuevamente la polémica, que unos diputados dicen: no, señor, no vamos a desaforar al diputado suplente porque para nosotros sigue teniendo fuero, y otras posiciones encontradas dicen: no, señor, la sala correspondiente ya dijo que no tienen más fuero, más que en el ejercicio mismo de sus funciones. Arranco con usted, doctor, por favor. Bueno, mira, esta es una polémica que ha surgido a raíz de dos fallos que dio la sala en dos recursos de amparo. Es decir, no estaba relacionado el tema con el desafuero o el fuero de un diputado suplente, sino de dos titulares. Recordemos, el diputado Samayoa y la diputada Ana Vilma de Escobar. Lo que sucede es que en los considerandos de la sentencia, la sala incorpora el tema de los suplentes, dice que no tienen fuero, pero haciendo una relación al tema central que va a resolver, que es el amparo. Y en la parte resolutiva, en efecto, pues no se refiere al tema de los suplentes. Sin embargo, el fiscal, leyendo estas dos sentencias, que como decimos los abogados, establece una línea jurisprudencial, y es que las sentencias, igual que las demandas, son un cuerpo unitario. Los abogados sabemos que cuando vamos a presentar una demanda, primero acreditamos la personería con la que actuamos, luego hacemos los considerandos y finalmente el petitorio al juez o al tribunal. Las sentencias tienen lo mismo. Es decir, hay una parte de considerandos que hacen los jueces para llegar a la parte resolutiva. Entonces, pero la sentencia es toda. O sea, no solo es la parte resolutiva. Entonces, cuando la sala en estos dos recursos ha dicho que los diputados suplentes no tienen fuero cuando no están en ejercicio de la titularidad, porque recordemos que el fuero no es para el diputado, el fuero es para el ejercicio de la función. O sea, la protección es para que cuando el diputado, en razón del cargo, emita opinión, asuma de toma de decisiones por votar por una ley o un decreto, etcétera, no tenga ninguna responsabilidad frente a terceros porque esté ejerciendo la función de representación popular. Eso es lo que se protege, no al diputado en sí, mucho menos a las personas. Entonces es a la función, al ejercicio. Por lo tanto, el suplente que no está ejerciendo esa función, que no está en ejercicio, dice la sala, no tiene por qué tener ese privilegio o esa inmunidad procesal. Pero viene la otro argumento y dice: no, es que cuando el 236 de la Constitución habla de quienes tienen fuero, el presidente, vicepresidente, etcétera, habla de diputados y no hace la diferencia de suplentes. Como el fiscal, asumiendo la línea jurisprudencial, decidió retirar la petición de antejuicio que había presentado ante la Asamblea, porque tenía que seguirse ese proceso que dura meses, y el fiscal necesitaba ya hacer el requerimiento, se apoyó en esta línea jurisprudencial y presentó el requerimiento ante la jueza. La jueza lo ha aceptado y ya vimos cuál es el resultado. Yo quiero decirles algo porque esto está circulando en las redes sociales, que se ha presentado un habeas corpus. Yo no sé si ustedes saben eso, lo del habeas corpus que se ha presentado, no para favorecer a Wilmer Rivera, sino para que, exactamente, la presentó Ramón y Eduardo Escobar, como para tener un poco más de claridad, para que la sala defina de una vez por todas si hay o no hay fuero en el caso de un diputado suplente que está, no en abstracto, sino en concreto siendo procesado, y sobre el cual ya pesa un fallo judicial, se ha decretado la detención provisional, se le ha ordenado que guarde esta prisión preventiva en un recinto penitenciario, y por lo tanto, pues, vamos a ver qué sucede de aquí en adelante en este momento. Perfecto, le estamos dando poco a poco, señores, forma a este tema. La misma pregunta, don Mauricio, para usted. Mire, yo quisiera abordar el tema de los diputados suplentes y su fuero
desde un punto de vista no profesional como el de ustedes, sino que como el de un ciudadano común y corriente, que lo único que hacen las instituciones es confundirnos, ¿verdad? Nos confunde porque los funcionarios, cada uno de ellos tiene una interpretación de cómo se debe de trabajar en el país. Si yo tomo la Constitución de la República y es clarísima cuando dice que los diputados suplentes no tienen fuero, es que no hay que darle más vuelta. Pero cuando viene el fiscal general de la República, solicita primero que le quiten el fuero a alguien que de hecho no lo tiene, ¿verdad? Y después se da cuenta que está solicitando algo que no debió haber solicitado. Pero sobre este tema no ha solicitado el fiscal que lo desafueren. Sobre este tema, sobre este caso en concreto. El fiscal directamente, bajo la resolución de la sala, acudió ante... Primero, claro. Cuando todavía no estaba la resolución de la sala. No, ya estaba. La resolución es de 2013. Claro. Una es sí, de 2013, pero no había línea 2014. jurisprudencial y ahora sí la hay. Claro. Al fiscal se le iluminó el foco y le dijeron, no es necesario, y fue y solicitó a la Asamblea que se anulara la petición, no se iba a trabar todo ahí. Que se quedara aquí, y entonces hizo el requerimiento al tribunal. Perfecto. Claro, entonces, un funcionario que debiera tener claro cómo debe ser su actuación, no puede nunca entrar en conflicto con el presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea misma sabe, por Constitución, que los diputados suplentes no tienen fuero. Pero para todavía confundirnos más, el día de hoy se presenta el presidente de la Corte Suprema de Justicia a una comisión que han hecho los diputados en la Asamblea y está poniendo en duda la resolución de la Sala de lo Constitucional. Entonces, la gran pregunta es, ¿tendrán estos funcionarios la capacidad para manejar este país? Cuando yo veo que el presidente de la Asamblea ataca a un alcalde como Will Salgado y se empiezan los dos a decir quién es más payaso que el otro. O sea, ¿quién pierde estatura al entrar en ese tipo de conflicto? Entonces, lo que hace para nosotros como ciudadanos, que no estamos involucrados constantemente en esto, es confundirnos todavía más. Entonces, lo que ha sucedido con el fiscal y el diputado suplente del PCN, Wilber, es que ya el hecho está consumado. Ya el diputado está en la Bartolina del Adán, de compañero de Francisco Flores. Y todavía siendo acusado, le pide a la jueza que lo lleve a Metapán porque ahí vive y está cerca de su familia. Y a la gente se le ha olvidado que la familia de este diputado también está complicado. La esposa y el hijo en el mismo lavado de dinero, en la misma venta de vehículos. Sería un grave error de la jueza darle eso. Entonces yo no me explico cómo los funcionarios en nuestro país toman ese tipo de actitudes, a no ser que se esté cumpliendo en El Salvador aquel dicho que todos conocemos, de que al amigo se le interpreta la ley y al enemigo se le aplica la ley, ¿verdad? Esa es una cosa que ustedes como abogados la saben mejor. Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora es ya un hecho consumado, porque si ya entró a un juicio, ya le dieron medidas cautelares, ¿qué puede hacer la Asamblea para evitar ese desafuero que ni siquiera lo necesitó? Es que realmente el diputado nunca tuvo fuero. Entonces, todo el problema aquí es que el fiscal no lo analizó antes de tomar la acción. Después, cuando ya se dio cuenta, es que... Y ahora el presidente de la Corte Suprema de Justicia viene y está queriendo complicar todavía más. Ahora, ¿por qué los diputados en estas comisiones que hacen tratan de confundirnos todavía más? Como ha sido el caso de Francisco Flores, las comisiones que hicieron, sabiendo ellos que no tenían ni siquiera influencia sobre lo que Francisco Flores pudiera haber dicho o no. Hicieron un circo mediático que lo único que hizo fue confundir a la sociedad. Y en ese camino, la misma Policía Nacional Civil fue parte de la película que la Asamblea formó, porque para ir el día viernes pasado a aplicar la resolución del juez y llevar a Francisco Flores a las Bartolinas del Adán, el espectáculo que crearon fue impresionante, tan impresionante como cuando el ministro de la Defensa, Munguía Payés, se presenta a hacer su reporte a la Asamblea
un desplante impresionante, cuando este es un país que está en crisis económica y que apenas podemos ir saliendo día a día con los gastos del gobierno, pero no se ponen a pensar en este gran despilfarro de dinero sin razón. Exhibieron al expresidente de la República las autoridades, y esto se lo comento porque a mí me lo han dicho, Sergio, fácilmente pudieron haber hecho ingresar el automóvil y no dejarlo a 3 cuadras de su casa. Es decir, no estoy siendo literal, estoy de alguna u otra forma tratando de ilustrar. Exhibieron al expresidente, ¿era necesario? No, yo creo que, mire, el problema es que cuando las decisiones son políticas, pero si a la parte política usted le agrega el odio personal, entonces vemos espectáculos como el que acabamos de ver. No era necesario humillarlo. ¿Por qué? Porque si resulta que es inocente, el problema en El Salvador es que aquí no funciona lo que todos conocemos, de que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sí, en El Salvador todo el mundo es culpable. Y para los abogados defensores, demostrar que uno es inocente, cuando verdaderamente lo es ante la opinión pública, todo el mundo es culpable. Entonces empiezan, no, lo que pasa es que le dieron plata al juez, lo que pasa es que este abogado es bueno para esto, etc. El problema de la sociedad nuestra es precisamente ese, ¿verdad? Y en estos últimos años, desafortunadamente, tenemos 2 grandes factores que nos están afectando la vida normal a los ciudadanos. Funcionarios que llevan la parte personal a la parte política. Para no ir muy lejos, el expresidente Funes, ¿verdad? Era una persona que llevaba todas sus cosas personales al ámbito político y luego al ámbito judicial. Y segundo, la incapacidad de los funcionarios actuales. Llevamos ya 4 meses y no sabemos para dónde vamos. Lo único que sabemos es que cada día la situación es peor y peor. Bueno, señores, primer segmento. Una pequeña probadita, ni se le ocurra a usted cambiarnos de canal. Señora, escóndale el control remoto. Pausa en 8 en punto. Volvemos con más. Y bueno, señores, estamos de regreso y bueno, queremos agradecer que este segundo segmento de la entrevista 8 en punto es gracias al patrocinio de la red de cooperativas Fedecases. Arrancamos este segundo segmento. Arranco con usted, don Félix, sobre el tema del traslado del expresidente Flores. Y ya habíamos empezado a hacer un poquito la transición para conocer esto, y es que el mandatario, como todos conocemos, luego de presentarse sorpresivamente hace una semana aproximadamente, un viernes, al juzgado primero de instrucción de la jurisdicción de San Salvador, y haberle dado este tribunal el arresto domiciliar como una medida que ya la legislación vigente aplicable a la materia lo determina. La Cámara correspondiente primera de lo penal de San Salvador no ratifica esto y instruye a que sea trasladado a la DAN, o donde el juez pues en algún momento determinara, y es ahí en la división antinarcótico. Arranco conociendo un poquito su opinión sobre este tema, por favor. Sí, bueno, en efecto, la Cámara no dijo que lo pasaran de su casa a la DAN, revocó la medida que había tomado el juez, y es el juez el que determina, ni siquiera la policía es la que va a decidir a dónde se va a llevar a un reo, sino que es el juez, como en este caso del diputado suplente, que se le envía a este mismo recinto policial. Yo creo que el tema está claro. Hubo una ira popular, una cierta indignación colectiva cuando el juez de instrucción decretó la detención provisional y declaró el domicilio como lugar para mantener este arresto para el expresidente Flores, por todo lo que ya hemos hablado y lo que decía Mauricio Meyer, de lo que el juicio popular, ¿verdad?, se anticipa, juzga y generalmente condena a la persona que esté expuesta, pues en este caso en la picota mediática. Aquí tenemos esa facilidad de hacer linchamientos políticos, linchamientos mediáticos, y después cuando se conoce ya la verdad judicial, entonces empiezan pues las interrogantes y bueno, ¿y por qué? Si ya la gente lo había juzgado. Y este fue el caso del expresidente Flores. El principio de inocencia, que lo garantiza la Constitución, se ha hecho a un lado, y si uno hace una encuesta popular,
pues Paco Flores ya está juzgado y condenado. Entonces el hecho que se le diera esta oportunidad procesal dentro de un juicio penal generaba esta indignación. La Cámara resuelve. No creo que por la presión ni de los medios, ni de los grupos de presión, ni incluso los abogados querellantes que han estado ahí justamente para garantizar de que el proceso se desarrolle conforme a derecho, porque habían algunas aprehensiones de por qué este juez estaba llevando este proceso cuando tenían algunos antecedentes que no hablaban pues muy bien de su desempeño en casos también emblemáticos. Pero bueno, el tema está en que ya es un hecho consumado. El expresidente Flores va a esperar la audiencia preliminar en los recintos de la policía. Esto reúne dos de los requisitos básicos para tomar la determinación de llevarlo a este recinto. Uno, garantizar que no se va a escapar, que no se va a fugar, que no va a evadir la justicia, que es la tarea primordial para asegurar que el reo va a estar presente en la diligencia. Y la segunda, salvaguardar su seguridad personal, porque también es responsabilidad del juez asegurar las garantías de la seguridad personal del indiciado. Entonces estos dos elementos se reúnen ahí. No sé si el diputado suplente va a compartir celda, como decía Mauricio, porque son celdas tan pequeñas que a lo mejor, bueno, la cama que les vimos que llevaba de Paco Flores tenía el colchón y la base, puede ser que le preste una, porque ya dos camas no sé si van a caber, o habrán otras celdas. Pero en todo caso, aparte de lo anecdótico del caso, hay que ponerle un poco de humor, Sergio, porque esta noche estás muy serio. No, es correcto, yo nada más estoy gozando del análisis que ustedes están haciendo. No, es que siempre la sonrisa ha sido parte de tu presentación. Ahora estás un poco serio, así que había que poner un poco no de morbo, porque te digo, aquí ha habido mucho morbo. Sí, ha habido juicios paralelos. Exacto, entonces hay que ir evitando. Los medios tienen la obligación, y los generadores de opinión y los líderes de opinión como tú, que están noche a noche frente al público, tienen esa obligación de saber orientar, informar a la población para que se formen los juicios de opinión basados en información correcta, objetiva, y cuando se trata de temas legales, sobre base de la legalidad, porque esa es otra cosa que a veces ignoramos. No porque todos estamos formados dentro de la carrera de Derecho, pero es un principio general de derecho que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Por eso es que un paso obligado de todas las leyes es su publicación en el diario oficial, porque se supone que cuando sale en el diario oficial, todo el país ya la leyó y la conoce. Es uno de los principios fundamentales de derecho, así que todos supuestamente conocemos la ley. Perfecto. Vamos a ir abordando, porque yo quiero irle dando otras connotaciones, porque también vamos a ir ingresando sobre este caso en el campo político. Eso lo dejamos en el baúl momentáneamente para poderlo más adelante abordar. Don Mauricio, la misma pregunta, el caso emblemático, histórico del primer presidente en un proceso penal en nuestro país. Mire, yo creo que todo esto comenzó mal. La opinión pública y los mismos diputados decían que Francisco Flores era prófugo de la justicia, lo cual era una gran mentira. Francisco Flores nunca fue prófugo de la justicia porque ni siquiera había estado presente en un juicio para decir está condenado y se fugó. Él fue a una comisión de la Asamblea que no era relacionada a la parte legal. Como no se presentó, pidieron que lo buscaran para que se presentara, pero es que él no era prófugo. Una persona es prófuga cuando es condenada. Prófugo hubiera sido si se hubiera escapado ahora, después de que lo han condenado. Si entre el trayecto de su casa a la DAN hubieran asaltado a los policías y él se hubiera fugado, ahí sí era prófugo, porque ya había entrado a un juicio. Pero aquí se usan conceptos que no son correctos. Ejemplo, ¿quiénes fueron los que juzgaron a Francisco Flores en la comisión de la Asamblea? 3 o 4 diputados que habían sido parte de Arena, que cuando, y fíjense bien, esa comisión está creyéndole todo a Toño Salaverría. Y se les olvida que Toño Salaverría era el presidente de Arena, que hizo que Tony Saca fuera el candidato presidencial de Arena en el año 94. Perdón, el año 99. Con el dinero que le dieron a Francisco Flores, supuestamente, él ha dicho que se lo dieron a él para la campaña de Tony Saca. Pero ¿quién lo manejó si no fue Toño Salaverría? Que fue quien llevó a Tony Saca y utilizó esa plata para hacer la campaña de Tony Saca. Pero peor aún,
los diputados que en ese momento estaban en Arena se beneficiaron de ese dinero, porque todos sabemos, los que hemos estado en política, que uno para ser candidato tiene que aportar de su parte, tiene que conseguir con los amigos y el partido apoya en un porcentaje. O sea que básicamente una campaña se hace con 3 fuentes de suministro. Entonces no pueden venir a decir ahora que no sabían y aducir de que ese dinero tampoco se beneficiaron ellos. Lo que pasa es que es muy fácil acusar a alguien. Ahora, si comparamos el caso de Francisco Flores con... Perdón, entonces usted en alguna manera, don Mauricio, y por favor si me equivoco, me corrige, usted está señalando que esta comisión tenía que haber llamado al expresidente Elías Antonio Saca. Por supuesto, y no se recuerdan el problema de Hugo Barrera con Antonio Saca con respecto de los 40 millones que el exministro de Obras Públicas señaló. Pero es que ahora está quedando más claro, porque Francisco Bertrán Galindo, que fue ministro de Seguridad Pública en la época de Francisco Flores, sabe y lo ha dicho públicamente en un programa de televisión que ese dinero que le dieron a Francisco Flores era para la campaña de Tony Saca. Entonces, ¿por qué razón ahora de los 4 ex areneros que están en esa comisión pueden decir que no se han beneficiado? Si en esa misma comisión hay un señor que fue acusado cuando fue presidente del Banco de Tierras y está en la comisión acusando a Francisco Flores. Hay otro que no recibió el mismo caso de Francisco Flores, pero sí más mata a una mujer policía. Hay otra mujer ahí que se ha cambiado 3 veces de partido. Y creo que, o sea, es una cosa impresionante. Por eso es que hay una pregunta que uno siempre se hace: ¿quién motiva al motivador? Pero aquí hay que preguntarse: ¿quién juzga al juzgador? Por eso es que yo siempre he dicho que a uno lo deben de juzgar sus pares, y los únicos que hacen eso son los militares, cuando hacen los consejos de guerra, porque entre pares se juzgan. Pero yo voy a ir aquí a una comisión de diputados variopintos, me vayan a juzgar a mí. No sé, es que ahí hay que empezar por cada uno de ellos, pues. Obviamente esa comisión citó a muchas personas que se supone que sabían, y todos llegaron ahí que no sabían nada, pues. Sí. Empezando por Armando Calderón. Ahora, don Mauricio, yo esta información que esa plata fue utilizada para la campaña del expresidente Elías Antonio Saca, yo la leí en un rotativo, porque hay que ser honrado y hay que decirlo. Aquí no estamos nosotros para no señalar lo que en algún rotativo lo han dicho. La pregunta es, si el exmandatario Flores fue tan contundente, tan preciso al momento de acudir a la comisión en comento, ¿por qué no dijo categóricamente que la plata era para el mandatario cuando era aspirante a la presidencia, sino que él se limitó a decir, no, mire, si esta práctica era normal en el partido ARE? ¿Por qué no fue tan contundente? Porque mire, cuando uno es político, jamás debe de cerrar todas las puertas. Siempre debe de dejar una puerta abierta. Y él la dejó abierta. Nosotros no sabemos lo que está pensando Francisco Flores. O sea, aquí estamos siendo arriesgados al creer que estamos sabiendo lo que él está pensando, pero tomemos un caso paralelo, el caso del padre Toño, que yo no quisiera estar en los zapatos de los abogados que lo defendieron, porque después de que lo defendieron para arriba y para abajo, resultó que él mismo aceptó que era culpable. Obviamente la presión de la Embajada de España lo ha hecho. Que una persona condenada en El Salvador a 2 años y medio de horas sociales no las esté cumpliendo en El Salvador, sino que en España. Entonces, ¿y en qué país estamos viviendo, pues? Al padre Toño lo fueron a traer y no le pusieron las esposas, pero al expresidente sí. Entonces hay mucha hazaña en lo que ha sucedido. El subdirector de la PNC, Howard Cotto, fue con, no sé con cuántos policías a traer a alguien que sabía que no se podía fugar. Pues son cosas que realmente no están bien hechas. Y no se trata con esto de defender a nadie. Yo no puedo defender a Francisco Flores, primero porque no sé lo que ha hecho, pero tendrá los juzgados para demostrar si de lo que es acusado lo ha hecho o no lo ha hecho. Nosotros lo único que podemos hacer es juzgar la parte mediática, que creo yo que está totalmente viciada, equivocada y manejada de una forma tan mala que al final de cuentas, ¿sabe quién va a ser el único que va a ganar? Francisco Flores, porque dice la ley de Murphy, lo que mal comienza, mal termina. Él va a salir bien, pero todos los que van a salir mal.
Bueno, interesante, vamos a estar muy pendientes. Sí. Porque otro amigo televidente lo que me ha dicho es, mire, esta fue una donación, sí, y el donante, ¿cuándo se ha declarado ofendido? En ningún momento. Entonces, ¿dónde está el delito? Pausa, señores, en 8 en punto. Volvemos. Y bueno, señores, estamos de regreso acá en su entrevista 8 en punto. Bueno, y como ya lo hemos dicho, nosotros, señores, tenemos compromiso con El Salvador y todas las puertas están abiertas. Don Antonio Salaverría nos llamó, lo tenemos en una llamada telefónica. Muy buenas noches, don Antonio, un gusto tenerlo acá. Buenas noches, Sergio. Un gusto. Don Antonio, bueno, nos ha llamado por teléfono luego que de una u otra forma se mencionara su nombre. Los micrófonos están abiertos de 8 en punto, por favor. Don Antonio. Sí, cómo no. Quisiera saludar al licenciado Félix Ulloa, al señor Meyer, quien en segunda oportunidad me está mencionando sistemáticamente. Lo he visto en 2 programas. Quisiera que primero decirle que qué pena que esté actuando de esta manera, aseverando cosas que creo yo que es indudable que está en una franca defensa al señor Flores. Defender lo indefendible es bien difícil, sumamente difícil. Quisiera que él, que supuestamente dice que es muy versado en el tema, solo decirle que este servidor ha estado 2 veces citado por la comisión que veo que no le da ninguna validez. Qué pena. Pero también he sido citado en 2 oportunidades a la Fiscalía de la República. Ahí están todas mis declaraciones. Lo invito a que se tome el tiempo de estudiarlas. Y que soy el único que he sido citado por la Fiscalía, por lo menos en calidad de expresidente de Arena, en esa oportunidad, en esas épocas de las que él se refiere. Y es bien importante que él lo sepa también, que he sido citado en la Fiscalía también por la unidad de lavado de dinero. En otras palabras, yo sí le pediría al señor Meyer un poquito de respeto. Cuando menciona a una persona, tiene que estar informado. No puede, esta es la segunda oportunidad que él dice Toño Salaverría manejó, etcétera, etcétera. Pedirle, por favor, respeto, porque no se vale meter nombres, no se vale
utilizar o querer desviar la atención de algo que está sumamente claro. Don Antonio, bueno, agradecerle el tiempo que ha destinado para esta su entrevista y por supuesto que atienda al más corto plazo una invitación para que conversemos, ciertamente no sobre este punto, sino que el punto del caso del expresidente Flores. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, no sé si desea agregar algo, don Mauricio, sobre esta afirmación que se ha hecho. Mire, lo único que yo puedo decir es que, primero, no soy yo quien va a defender a Francisco Flores, porque particularmente no tengo ninguna relación personal con él, mucho menos con el Partido Arena. Y segundo, el caso del señor Salaverría, no soy yo el primero que lo dice, sino que lo han mencionado personas que estuvieron dentro del COENA cuando él fue presidente, en otro programa de televisión, en donde se mencionó claramente cuando el dinero ingresó, él era el presidente del Partido Arena y los miembros de este COENA entendieron que ese dinero había sido utilizado para la campaña de Elías Antonio Sacá. Así que, bueno, vamos a tratar de ser un poco más prudentes, pero también prudentes tiene que ser los medios de comunicación cuando hablan de lo que está sucediendo. Y esperemos los resultados del caso de Francisco Flores, que quiero nada más que esta noche quede claro que ni soy amigo de él, que ni lo estoy defendiendo y que lo único que yo estoy externando esta noche es lo que cualquier salvadoreño está viendo en los medios de comunicación. Perfecto, un amigo televidente, porque obviamente hay que homologar las oportunidades que se le dan a todos y que me pide el anonimato. Dice textualmente: ¿dónde está el convenio de donación entre Cancillería y Taiwán que sirve de base de esos 10 millones de dólares o más y que luego se desviaron? ¿Existe o no existe? ¿El donante se ha manifestado ofendido? ¿Hay prueba del delito o no? Interesante, pidió el anonimato y así se lo respetamos. Cambiamos de tema. Doctor Ulloa, hablemos un poquito porque tenemos poco tiempo y es menester de nosotros abordarlo porque ya lo habíamos adelantado. Y es que luego que la Sala de lo Constitucional le diera 2 meses a los legisladores y que en el pasado habían, mediante la ley de acceso a la información pública, solicitado información para conocer quiénes son los donantes, cuáles son los ingresos de los diferentes partidos políticos y que fue un rubro que dejaron quizás en el olvido por esa amnesia, ese alemán que los tiene locos, que se llama Alzheimer, y que dijeron que después, no estoy hablando de usted que tiene descendencia alemana, estoy hablando de otro, para que ponernos un poquito anímicos como usted lo dijo, sí. Y que los diputados se resisten a transparentar de una u otra forma las finanzas. Ahora viene la sala y le dice: señores, tienen término fatal, 2 meses. Por ahí surgió una persona que dijo: no, mire, fíjese que esto viene a lacerar derechos patrimoniales particulares de alguien, y de pronto, descabelladamente, como decimos nosotros, cayendo en el absurdo legal, quizás un habeas data podríamos nosotros invocar. Por el amor de Dios, por favor, doctor, ilumínenos. Bueno, mira, este es un tema muy sensible para mí, quiero decirte, sí. Ha sido objeto de estudio, de mucho intercambio, de tratar de entender el fenómeno del financiamiento de los partidos y el financiamiento de la política en el continente, y siempre que estábamos en eventos internacionales, el hecho de ser salvadoreño y decir que mi país era el único en todo el hemisferio occidental en el cual no se regulaba el tema del financiamiento de los partidos políticos, del financiamiento privado, donde nadie sabía cuánto recibían los partidos, quiénes eran los donantes, era más que una vergüenza, una situación realmente impresentable. Cuando por fin esta ley que se dio es tímidamente se refiere al tema y la sala establece ese plazo para que se pueda mejorar la normativa, y como tú bien dices, da 2 meses, sabes que ya pasó 1 mes, sí, solo queda 1 mes, sí, y todavía, por lo que tuvimos un debate en un programa de televisión esta mañana con un diputado, miembro de esa comisión, con Mario Valiente, parece ser que no se ha avanzado y que no se tiene lista esta normativa. Entonces estamos frente a un hecho en el que básicamente, y el pueblo tiene que saberlo, no hay ninguna excusa
para no cumplir con el principio de publicidad. Ese es uno de los principios fundamentales en un sistema de financiación de la política. Y el segundo es el del límite del financiamiento privado. Bajo esas dos coordenadas se puede diseñar cualquier sistema que sea más o menos aceptable para el nivel de desarrollo que tenemos en el país. Porque si bien es cierto que hay que proteger las fuentes, ¿verdad?, de los donantes, en el sentido de que, como se ha dicho aquí, los mareros, las extorsiones y toda esa historia, no se vale el que no se sepa quién donó y cuánto donó a un partido político. Eso está en el ABC de cualquier sistema de financiamiento de partidos políticos. Perfecto. Don Mauricio, ¿qué parte no entienden los políticos que las resoluciones de la sala se acatan? Esa es una muy buena pregunta. Y ese es parte del problema que tenemos en el país. Aquí nadie toma en cuenta nada y cada uno está haciendo su propia ley. En el caso del financiamiento de los partidos políticos, a todos se nos olvida que el mayor financiero o financista para los partidos políticos es el gobierno mismo, cuando por cada voto le da $2.50 o $3 dependiendo de la elección presidencial, la legislativa o la municipal. El gobierno por medio del Tribunal Supremo Electoral, claro, no por casa presidencial, no, claro, que es parte de la mitología, claro, de Cuscatlán que se menciona. Pero es que mire, solo tome usted un ejemplo de lo mal que estamos. El Tribunal Supremo Electoral no tiene dinero para poder iniciar el proceso eleccionario. Y viene la Asamblea Legislativa hace 2 semanas y dice, les vamos a dar $12 millones para que comiencen. Pero ¿de dónde van a salir los 12 millones? De los impuestos que esperan recaudar con las nuevas reglas que están implementando y que ahora la Corte Suprema de Justicia ha dicho que, no que se suspende el acto, pero que sí van a revisar si los impuestos fueron debidamente aprobados en la Asamblea. ¿Cómo puede ser que la democracia nuestra, en las elecciones que acaban de pasar, tuvimos que hacer un préstamo de $60 millones para hacer las elecciones presidenciales y ahora les están diciendo, cuando caiga el dinero les vamos a dar $4 millones mensuales? O sea, estamos viviendo en un país que ya parece de chiste. Entonces yo creo que estamos en muchos problemas. Ay, Dios mío, el tiempo, sí, señores, ese es nuestro principal problema acá, don Mauricio. Y de verdad que pareciera que los políticos le dan gracias a Dios para que se acabe y pare de sufrir. Pausa, volvemos, señores.